Analgesia, analgosedación en los pacientes adictos fue un tema que, bueno, se armó en esta charla porque en el congreso del año pasado, cuando tuvimos la mesa de analgosedación, hubieron muchas preguntas y la verdad que teníamos pocas y nulas respuestas. Y no es que ahora vaya a tener muchas respuestas, espero que en algo les satisfaga la charla, pero realmente en pacientes críticos no hay tanto. Y bueno, después podemos charlar un poquito sobre qué es lo que hace cada uno, ¿sí? Esto es un poco, parte de la charla está armada sobre las estadísticas de la Sociedad Americana de Adicción, o sea, ni siquiera es de una sociedad de terapia intensiva, si bien hay algunos trabajitos en terapia intensiva. Y ellos lo que ven es que realmente en los últimos años aumentaron muchísimo las muertes por consumos de opiáceos más que por consumo de otro tipo de drogas. Hay varios de estos dibujos en la página, realmente yo la descubrí un poco armando esta charla, es bastante interesante. ¿Qué pasa cuando uno recibe a los pacientes en terapia intensiva con adicción? Bueno, los pacientes generalmente no vienen puros, como siempre decimos, traen diferentes tipos de adicciones, sobre todo la gente joven que sufren trauma, que son la mayoría, son alcohólicos, ingieren algún tipo de drogas, de drogas ilícitas, en su estado puro la menor de las veces y en su estado absolutamente mezclado con un montón de cosas que uno desconoce en la gran mayoría de las veces. Además, eso ya pone a estos pacientes en una situación compleja para nosotros, ¿sí? Además, nosotros a estos pacientes, por las características que lo trae, o sea, por el estado, por la patología, por lo que fuere por el cual ingresan a terapia intensiva, lo ponemos en sedación y analgesia, analgosedación o como quieran llamarlo, y cuando queremos despertarlo o mientras están siendo tratados por la causa de base, empieza con toda la sintomatología neurovegetativa, taquicardia, sudoración, bueno, y no sabemos realmente cómo manejarnos a estos pacientes. Según la Sociedad Americana de Adicción, el 60% de los pacientes que están en terapia intensiva tienen una infusión de opiáceos, es una realidad, en realidad el porcentaje es mucho mayor. Si uno va a la literatura, en realidad de cuidados críticos, ¿sí? Y, por supuesto, la posibilidad de síntomas de adicción se incrementa cuando nosotros además estamos agregando los opiáceos al consumo que ya traen estos pacientes, ¿sí? Y un poco lo que recomiendan es, obviamente, hacer un destete gradual de los opiáceos, de las drogas, y usar algunas drogas para ayudar a ir disminuyendo la cantidad de drogas y los efectos de la abstinencia. Un poco pone, si es posible, uno debiera usar un opiáceo de acción corta, como es el remifentanilo, si uno lo tuviera disponible, si uno pudiera empezar a usar ese de entrada, o, bueno, agregarlo cuando uno quiere empezar a despertar al paciente y el paciente empieza con los síndromes de abstinencia. Las otras drogas son aquellas que tienen efecto agonista alfa central, que ya venimos hablando durante casi todo el día, la dexmedetomina y la clonidina, y una cosa bastante novedosa para lo que es la terapia intensiva, que es el uso de otros opiáceos que son de acción más prolongada, que tienen también efecto analgésico, pero que tienen menos efecto adictivo, y entre ellos la metadona y la buprenorfina, que son por vía oral, ¿sí? Estos son por vía oral. Con el cual después ahora voy a presentar algunos trabajitos en terapia intensiva, con lo que hay un poco más de evidencia, es con la metadona, con la buprenorfina, en terapia intensiva realmente no encontré nada. Lo que se dice es, bueno, si uno desea usar una droga símil a la que estamos tratando de sacarle al paciente, es decir, tratar el síndrome de abstinencia del paciente, es usar la metadona por la sonda nasogástrica, como es muy soluble en agua, es muy fácil de administrar, se absorbe muy bien, tiene una duración analgésica larga y una vida media larga, y la dosis máxima o habitual es de entre 60 y 120 miligramos, y esto es más o menos la forma en que uno debiera usarla. 10 a 30 miligramos, ir reevaluando cada 3 a 4 horas la sintomatología del paciente. Mientras tanto, le estamos bajando los opiáceos que nosotros le estamos dando, ¿no? Ir aumentando en 10 miligramos, no exceder de 40 miligramos el primer día, y así ir escalando hasta llegar a estas dosis máximas recomendadas.
Con respecto a la buprenorfina, esta es la forma, algunos dicen cuando la abstinencia es leve o cuando uno ya quiere ir cambiando de la metadona a otra droga, entonces se podría usar la buprenorfina, y estas son las dosis. Pero realmente no hay ninguna evidencia de esta droga en terapia intensiva. Y esto es uno de los trabajos donde han usado la metadona para ir destetando a los pacientes de, por ejemplo, la infusión de fentanilo. Lo que hacen es randomizar a los pacientes. Esto es en 4 UTIs de Brasil. A los pacientes todos tienen infusión de fentanilo. A un grupo le dan metadona por la sonda nasogástrica y a otros pacientes le dan solución fisiológica, o sea, un placebo. Y lo que ven es que logran un destete del fentanilo mucho más rápidamente con la metadona que sin ninguna otra droga. ¿Sí? El placebo es simplemente fisiológico y fundamentalmente esta diferencia se ve en la primera semana. No tiene ningún impacto en el resto de los outcomes evaluados, como los días de ventilación mecánica, estadía en la UTI, traqueostomía y mortalidad. Este otro trabajo que también evalúa la metadona por vía enteral en su capacidad para destetar a los pacientes de los opiáceos. Ese es un estudio casos y controles. Ay, cómo molesta esto. Lo que hace, bueno, es mira a 2 grupos de pacientes. Los casos son aquellos pacientes que tienen, a los cuales se les agrega la metadona, y el control donde también se utiliza un placebo o nada. Simplemente siguen con la infusión de fentanilo y no se hace ninguna otra intervención más que ir disminuyendo la dosis de fentanilo, ¿sí? Y lo que ven es que con el uso de metadona realmente a una dosis muy bajita, recuerden que eran entre 60 y 120 las dosis recomendadas, logran tener mucho menos días a los pacientes con infusión de fentanilo que cuando no agregan metadona. A su vez, bueno, un poco lo que se ven en los otros trabajos no tiene este impacto en las otras variables, únicamente es en la posibilidad de poder destetar a los pacientes de la infusión de fentanilo. Con respecto a los alfa-agonistas, bueno, todos sabemos que cuando estos pacientes hacen síndrome de abstinencia, las manifestaciones son de taquicardia, sudoración, taquipnea, bueno, además de muchas otras sintomatologías, lo que hacen es una descarga, cuando uno le suspende la droga, una descarga brusca de catecolaminas, y esa es la causa y la manifestación de muchas de las sintomatologías que muchas veces pueden llegar hasta arritmias, ¿sí? Convulsiones, bueno, una serie de situaciones. Por lo cual, bueno, se recomienda, y hay algunos trabajos con dexmedetomidina o clonidina por los efectos sobre aliviar esta liberación de catecolaminas, ya que suprimen la liberación de catecolaminas. ¿Me tengo que alejar yo? Lo contrario a vos, Daniela. Bueno, entre dexmedetomidina y clonidina se prefieren, hay estos trabajos donde prefieren la dexmedetomidina, ya que tiene muchísima más afinidad que la clonidina sobre los receptores, además de que es lo que dijimos, la dexmedetomidina tiene una sedación o analgesia, o sea, es analgésica, ansiolítica, pero mantiene al paciente despierto, no altera el estado de la conciencia y no produce depresión respiratoria. Cosa que la clonidina todos sabemos que sí puede producir esa sintomatología. Con respecto a la abstinencia alcohólica, muy frecuente. El cuadro clínico más severo en estos pacientes es sin ninguna duda el delirium tremens, ¿sí? Que por supuesto no se diferencia prácticamente en nada desde el punto de vista de la sintomatología de cualquier paciente con delirium, ¿sí? Pero la mortalidad es muy alta si no se lo trata, es decir, parecido al delirium, si el delirium en sí mismo es una patología muy grave. Un paciente alcohólico, que sabemos que es alcohólico, nos lo dice la familia, que puede empezar con síndrome de abstinencia y empieza con delirium, indudablemente lo tenemos que tratar porque la bibliografía en esto acuerda bastante que cuando se lo trata la mortalidad es prácticamente de cero. Si no se mueren entre un 25 y un 35% de los pacientes.
¿Cuáles son las drogas? Tradicionalmente las benzodiazepinas, porque son tradicionalmente las que se han usado durante muchos años, ¿sí? Pero ahora también con este nuevo paradigma del rol que pueda llegar a tener las benzodiazepinas dentro del manejo de los pacientes críticos, también han salido algunos trabajos con el propofol y la dexmedetomidina. Las benzodiazepinas fundamentalmente por su efecto sobre los receptores GABAérgicos, porque simulan el efecto del alcohol, entonces disminuye toda la sintomatología de la abstinencia. Y el propofol lo que le agrega es su efecto sobre los otros receptores, los NMDA. ¿Sí? Entonces, por su efecto dual, pareciera que es mucho mejor que las benzodiazepinas, tiene un efecto corto, tiene una vida media corta, entonces es mucho más fácil de poder ir titulando que con las benzodiazepinas. Y la dexmedetomidina, obviamente, por lo que estuvimos diciendo recién, de todos sus efectos. Después le podemos dar cualquier cosa, hasta barbitúricos. ¿Sí? Hay trabajos donde los pacientes hasta terminan recibiendo barbitúricos de lo difícil que son para controlar. Este trabajo, que lo que compara es los pacientes que se vuelven resistentes o refractarios, perdón, mejor dicho, al uso de benzodiazepina, fíjense la dosis, unos 2 gramos día, lo que hacen es agregarle propofol, los mantienen en este RAS entre menos 4 y menos 5 por 48 horas, ¿sí? Y luego le van suspendiendo el propofol y lo van evaluando. Los pacientes que se manejaron con propofol tuvieron un despertar muchísimo más rápido, ¿sí? Alrededor de los 3 días, con un rango entre 0 y 7 días, y con mucha menos sintomatología que aquellos que obviamente estaban con benzodiazepina. Estos pacientes habían terminado en ventilación mecánica debido a las altísimas dosis de benzodiazepina que estaban recibiendo. Entonces, concluyen los autores que cuando estos pacientes se vuelven refractarios a la benzodiazepina, que por ahora sigue siendo la droga de primera elección, se puede intentar usar propofol antes de tener que pasar a los barbitúricos. ¿Sí? Obviamente que hay una grandísima diferencia entre dar propofol que ponernos en un coma barbitúrico a estos pacientes. Este otro trabajo, también de propofol versus benzodiazepina, perdón, lo que hace es comparar dos grupos de pacientes. En unos a las benzodiazepinas les agrega propofol, un número mínimo de pacientes tiene solamente propofol, y los compara con los pacientes que tenían benzodiazepinas. En general, las características son bastante similares y la evolución es bastante similar, con la única diferencia que en el grupo propofol la cantidad de rescate con benzodiazepina es muchísimo menor que en aquellos pacientes que solamente estaban recibiendo la infusión de benzodiazepina. Digamos que es otro trabajo que agrega que, bueno, cuando los pacientes se vuelven refractarios a las benzodiazepinas, si es que uno quiere seguir la línea indicada de primera opción benzodiazepina, podría ser el propofol. Nada impide que uno podría comenzar con el propofol. Con respecto a la dexmedetomidina, también en pacientes con síndrome de abstinencia alcohólica, en este trabajo, bueno, es que recibe dexmedetomidina, las dosis que habitualmente usamos para pacientes que no tienen síndrome de abstinencia alcohólica, para lograr este tipo de RAS, o sea, entre menos 2 y 0, y que es un score para los pacientes alcohólicos. Tiene una serie de parámetros que va diciendo, bueno, de acuerdo a qué tiene, si tiene menos de 15, tiene un grado de adicción alcohólica menor, pero si tiene mucho más que esto, el grado de adicción alcohólica es mucho mayor, y la probabilidad de hacer un síndrome de abstinencia grave es mucho mayor. Si no lograban este tipo de RAS, bueno, lo iban tocando con bolos de diazepam versus otro paciente, otro grupo control, que solamente lo hacían con bolos de diazepam. Como ven, hay muchos, casi todos los parámetros fueron mucho mejores con el grupo dexmedetomidina, y yo quiero que aquí de costado no los puedo ver, pero por ejemplo, el tiempo, ¿sí?, de necesidad de dosis de diazepam fue mucho menor con la dexmedetomidina. El alcance de este target de sedación, el 90%, 90-95% de los pacientes lo lograron con la dexmedetomidina versus el 54% de los pacientes que no recibieron dexmedeto. También los pacientes requirieron mucho menos haloperidol en el grupo dexmedeto que en el otro grupo. Y la conclusión
de los autores es que con el agregado, la adición de la dexmedetomidina lograron bajar ostensiblemente la dosis del uso de benzodiazepina. Los pacientes requirieron mucho menos haloperidol y los pacientes estaban mucho más comunicativos. Y algunos de acá es también la cantidad de pacientes que se comunicaban con el medio ambiente, que era mucho mayor en el grupo de dexmedetomidina. Y esto tiene mucha importancia, porque si uno va a usar las dosis de benzodiazepinas recomendadas, sin ninguna duda que lo va a tener que tener ventilado y lo va a tener que tener mucho más tiempo y va a costar mucho más tiempo cuando uno empieza a hacer el destete de las benzodiazepinas, poder sacarlo del respirador. ¿Sí? Son pacientes que van a llevar mucho más tiempo que si se usa la dexmedetomidina. En este otro trabajo que compara la dexmedetomidina con propofol y lorazepam en infusión continua, más o menos bastante parecido, es decir, los días de ventilación mecánica y los días de estadía muchísimo menores con la dexmedetomidina que con las otras drogas. Entonces, bueno, estos autores concluyen que la dexmedetomidina podría ser una alternativa al propofol o al lorazepam, ¿sí? Y para ir terminando, esta es una revisión sobre la dexmedetomidina en el síndrome de retiro alcohólico, de todos los trabajos que cumplían con los objetivos de los autores que hicieron la revisión. Encontraron solamente un ensayo randomizado controlado. Este trabajo lo que concluye es que la adición de dexmedetomidina logró bajar la dosis de lorazepam, bastante en concordancia con los que vimos anteriormente, y sumando los 8 trabajos, la conclusión es que la dexmedetomidina disminuye los síntomas simpáticos, disminuye ostensiblemente los requerimientos de las benzodiazepinas sin modificación de los otros objetivos, que es un poco lo que dijimos. No tiene impacto en los días de estadía, ni en la UTI, ni en el hospital, ni en la mortalidad. Con lo que lamentablemente pasó hace un par de semanas atrás, y el doctor Raimondi tendrá mucho más experiencia, para nada. Bueno, el problema con estas drogas, las metanfetaminas y con una serie de agregados, es la liberación de serotonina y dopamina y de noradrenalina del sistema nervioso central y de cortisol. Y dentro de la sintomatología es importante, está, bueno, obviamente todas las manifestaciones que esto produce, el aumento de la temperatura, ahí no me sale la palabra, la hipertermia maligna, etcétera, etcétera. O sea que realmente hay que tratar a prácticamente mucha sintomatología al mismo tiempo a estos pacientes. Creo que es un gran desafío, obviamente nosotros no tuvimos ninguno, pero creo que ha sido es una experiencia realmente que es como para pensar cómo empezamos a manejar a este tipo de pacientes. Y bueno, uno tiene que actuar sobre muchas sintomatologías que tienen estos pacientes. Como ven, es muy amplia. Y una de las drogas que habían usado fue la dexmedetomidina, además del haloperidol, el haloperidol por su efecto para disminuir la temperatura, la hipertermia, ¿sí? Como conclusión, cuando uno tiene pacientes con intoxicación o con síndrome de abstinencia a opiáceos, hay que realizar un retiro gradual. Si es posible, usar el remifentanilo, que tiene acción corta. Si no se puede, usar la metadona por vía oral, hay algunos trabajos en los pacientes internados en terapia intensiva, o la dexmedetomidina por vía endovenosa. En el caso del alcohol, la benzodiazepina por ahora sigue siendo la recomendación de primera línea, sobre todo en la Asociación Americana de Adicción, pero como les he mostrado, hay algunos trabajos con dexmedetomidina y propofol que podrían funcionar muy bien, y eso evitaría el efecto de las benzodiazepinas, que mantiene mucho más sedado al paciente, ¿sí? El manejo de los signos y los síntomas, en el caso de las metanfetaminas, por supuesto siempre adecuar el entorno del paciente. Y bueno, esto realmente es un extracto de una bibliografía que es bastante escasa todavía sobre este tema en los pacientes clínicos. Muchas gracias. Si quieren hacer una pregunta mientras cargan la otra charla, y yo se las pueda responder, porque de esto la verdad que experiencia, nada, pero podemos comentar experiencias propias. ¿Y hay algo para
poder, digamos, adecuar el paciente a lo que es a este tipo de paciente, respiración mecánica, aparte de asociar midazolam, fentanilo y propofol. Aún con esas tres drogas los pacientes se mantienen despiertos, con excitación. ¿Hay alguna otra cosa que añadirle antes que la dexmedetomidina? Si yo tuviera que elegir, elijo agregarle la dexmedetomidina, porque las siguientes opciones es llegar hasta los barbitúricos. Y la verdad que me gustaría evitar los barbitúricos en estos pacientes. Primero, por el efecto del barbitúrico. Si el barbitúrico es muy difícil que uno pueda regular cuál es la dosis de barbitúrico que le va a hacer. Segundo, uno en realidad estaría obligado a dosificar la concentración plasmática de barbitúricos, porque la inducción de coma barbitúrico no es menor, y muchas veces la midriasis que tiene el paciente puede ser por el coma barbitúrico y no porque esté haciendo una lesión neurológica, ¿se entiende? O esté haciendo un deterioro, si es un postoperatorio neuroquirúrgico. La midriasis a niveles, que ahora yo no recuerdo los valores, pero a niveles altos, puede ser una expresión de que uno se está pasando con la dosis de barbitúricos. Entonces, si yo puedo evitar los barbitúricos, trataría de evitarlos. Si no tengo dexmedetomidina y no voy a tener demasiadas opciones. Yo puse ahí una lista más abajo, que eran varias, entre ellas estaban los barbitúricos. O sea, ya me dijiste que no andan con las benzodiazepinas, no anda con el propofol, no anda con el haloperidol. Muchas opciones no hay. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo te quería preguntar qué experiencia tienen ustedes con el uso de ketamina. No, la verdad que nosotros no usamos ketamina. En algunos trabajos muy pocos es una opción de la ketamina por el efecto, pero la verdad que no hay mucho escrito en estos pacientes críticos, pero sería una opción. Pero la verdad no encontré prácticamente mucho sobre eso. Nosotros no lo usamos. En terapia pediátrica estuvimos usando esquemas donde alternamos 2-3 días de goteo de fentanilo, rotamos por ahí a ketamina y tratamos de alternar días, que no sean más de 3 días con un opioide y una benzodiazepina, pasamos a ketamina con un analgésico y luego pasamos, si todavía sigue ventilado el chico, a propofol. La verdad que estudiamos a los chicos sin abstinencia, sin ningún problema. Lo que tratamos es de evitar el agonismo constante sobre los mismos receptores más allá de 72-96 horas. Hasta ahora, los poquitos que hemos podido trabajar con esos esquemas nos dieron muy buen resultado. Lo que pasa es que realmente en pacientes críticos prácticamente no hay trabajos de qué más hacer fuera de lo clásico que son las benzodiazepinas y los opiáceos. Realmente no hay. Lo que más hay es en pacientes no críticos, pero en pacientes críticos... Sí, igual hay una diferencia. El uso de ketamina en pediátricos y en adultos, la capacidad, la experiencia cognitiva de uno y otro. Lo que va a alucinar o el efecto que va a hacer la ketamina en un pibe es totalmente distinto al que va a hacer en un adulto. Sí, incluso utilizándola a dosis de 0,25 a 0,5 por kilo, que sería la dosis analgésica y no anestésica de ketamina. Actúa totalmente distinto. La demostración de efecto que tiene el adulto es totalmente diferente. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Dice que me ponga la clase, la otra clase, pero no me la puso. No, Ariel, que no me puso.